costado levantar la economía. Con un ataúd en la puerta del Ministerio de Hacienda, así el Colegio Médico y los gremios de la salud entregaron un mensaje claro. En su opinión, el sistema agoniza. Una desastrosa revelación económica. Eso es lo que ha significado los últimos datos de inflación que muestran que subió de una inflación que no era tan alta a un 1% mensual. Que muchos dirán 1%, no importa tanto, es poquito, pero en realidad es importante. Porque 1% mensual significa que anualmente, si eso se mantuviera, sería una inflación de 12% a nivel anual, que es bastante. Chile usualmente está acostumbrado a tasas de inflación entre el 2 y el 3%, números que son más bien estables y normales a nivel mundial y que tienen un efecto real en el bolsillo del trabajador. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la inflación básicamente significa que el dinero se está devaluando. Si la inflación es muy alta se devalúa mucho, pero si la inflación es baja igual se devalúa, nada más que más lento y de a poco, pero se va devaluando igual. Y esto es una alza significativa de la inflación. Dinero más devaluado significa que todo es más caro, no porque en realidad el precio real de las cosas hayan aumentado, sino porque ahora el dinero, el peso chileno, vale menos. Por ejemplo, Argentina ha tenido un problema histórico hasta la actualidad, aunque menos, pero todavía mucho, de inflación, y ahora Chile, que tenía una inflación muy controlada por muchos años, ha aumentado sustancialmente bajo la gestión desastrosa de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda y del ministro Grau en el Ministerio de Economía. Ambos bien incompetentes con su gestión. Y dentro de eso aumentó a 1% mensual. Ahora, hay que tomar en cuenta que lo curioso de esta situación es que no estamos sufriendo por una crisis mundial económica, no estamos sufriendo tampoco un terremoto, una catástrofe natural, no ha habido tsunami, no ha habido nada del estilo, y esto está pasando bajo la gestión en una situación relativamente calmada, tampoco estamos en medio de la situación del estallido, y ahí aún así la situación económica está mal. Y esto se suma además a los últimos números que revelaron que el crecimiento en Chile llegó al 0%. Cero. Que eso es pésimo, porque para mantener la situación actual de un país, ni siquiera mejorar la actual, se requiere por lo mínimo entre un 1,5 a 2%, 2,5% de crecimiento para mantener las cosas igual. Bajo eso, aunque no sea número negativo, las cosas empeoran porque igual hay tasas de inflación, las cosas aumentan de precio y la gente no ve una mejora en su prosperidad económica. ¿Para qué decir si fuera de crecimiento negativo, o sea, de crecimiento, que es peor todavía? Pésimas noticias, ¿no? Y esto no es lo único que ha ocurrido. Han habido cada vez más denuncias de que el gobierno de Gabriel Boric no está cumpliendo con sus obligaciones al momento de pagar a grupos empresariales que han dado servicios al Estado. Por ejemplo, el gremio de camiones Aljibes acusó que el gobierno le debe más de 3.000 millones de pesos por servicios impagos, que no es algo raro, porque en realidad hacer negocios con el Estado, si eres un corporativista con vínculos del gobierno a nivel político, puede ser muy rentable porque te pagan más de lo que deberían por un servicio a lo más mediocre y con los impuestos de los trabajadores, pero no estás dentro de ese grupo y muchas veces el Estado no cumple a tiempo, te jode y uno puede llegar a quebrar, ¿no? No está cumpliendo con las obligaciones. Y al mismo tiempo, en medio de ese colapso a nivel económico que vemos en materia de inflación, como también de crecimiento, que tiene efectos muy reales en el día a día del ciudadano, también estamos viendo un colapso a nivel del sistema de salud estatal, que como lo hemos mencionado siempre es un fracaso y no debería tener tanta predominancia y eventualmente ir disolviéndose para dar preferencia a un sistema privado competitivo y de precios bajos. Pero ¿qué es lo que pasa? El sistema estatal lo han hecho crecer, le ponen más facultades e incluso han ido colapsando y atacando al sistema privado de salud, que de a poco se ha ido cogiendo y tiene posibilidades reales de desaparecer por quiebra, en parte por presiones estatales. Y lo que se descubrió es que el sistema de salud está completamente colapsado. En los últimos informes se ha visto que ya hay más de 17.000 muertos y 3 millones de pacientes en las listas de espera. Y se ve que esto solo va en aumento. Tanto así que los médicos estatales de las instituciones de hospitales estatales fueron a marchar a La Moneda contra Boric pidiendo más fondos porque dicen que están colapsados y no dan abasto y que está a punto de colapsar el sistema. Con un ataúd en la puerta del Ministerio de Hacienda, así el Colegio Médico y los gremios de la salud entregaron un mensaje claro. En su opinión, el sistema agoniza. En medio de una crisis presupuestaria endurecieron su postura con el gobierno exigiendo recursos. De lo contrario, advierten, la salud pública puede quedar sepultada. Sin presupuesto no hay salud. Sin presupuesto no hay salud. No es un funeral, tampoco un adorno, más bien una advertencia. Los gremios de la salud lo llevan como símbolo de un sistema que agoniza, uno que debería velar por la vida del 85% de la población y que se desmorona ante la falta de recursos. Lucha, 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 no deje de luchar. Más presupuesto debemos lograr.
Una situación que es insostenible, que se ha traducido en falta de insumos, en cierre de pabellones, suspensión de cirugías y aumento en los tiempos de espera en las urgencias. La crisis hospitalaria es estructural y de largo aliento. Se ha normalizado que los presupuestos de muchos servicios de salud se agoten a partir de septiembre, obligándolos a endeudarse. La deuda ha crecido un 147% en solo un año. Los hospitales parten con deuda histórica. No es posible una gestión en los hospitales, una atención de calidad, hacia nuestros usuarios cuando hay deuda histórica que el Estado de Chile no asume. Por eso se manifestaron en el Palacio de la Moneda y el Ministerio de Hacienda. Un servicio de salud necesita de 300.000 millones de pesos al mes para operar, pero esos recursos hoy no están garantizados. Se han dado 2 remesas, llegan alrededor de 200.000 millones, y sabemos que por estos días viene otra. Si la idea del ministro de Hacienda es asumir hoy día recursos, pero que se nos descuenten en enero, que es lo que siempre pasa, y partamos con deuda, a nosotros nos van a tener peleando por el presupuesto desde marzo. Los informes de Contraloría sobre irregularidades en 11 hospitales en el sistema de trasplante de órganos y licencias médicas evidencian una crisis que solo se ha agravado y que deja al paciente como el principal afectado. Las personas, cuando no acceden a la salud, se les obliga a gastar de su bolsillo, y eso es una repercusión de que el sistema público no puede dar respuesta, y esto tiene que ver con este ahogo constante, con la falta de recursos que existen. No están accediendo a las cirugías, a las atenciones que se necesitan, y esto no puede ser y no puede seguir sosteniéndose en el tiempo. Los pacientes no podemos pagar la cuenta de la crisis que hoy día tiene el sistema de salud. Para el Colegio Médico y los gremios no es solo un problema de gestión, exigen un financiamiento en el presupuesto de 2025 acorde a las necesidades reales del sistema. Abordar las listas de espera que afectan a más de 2,5 millones de personas, lo que implica una inyección extraordinaria de alrededor de 750.000 millones de pesos, dividida en 3 años. Una situación bien trágica. Ahora hay que tomar en cuenta que el sistema estatal funciona bastante mal, malgastan los dineros, muchas veces funcionarios ahí y eso lo han comentado muchos de ustedes, uno lo vive, ¿no? Que llegan tarde o que están ahí o que atienden lento. Entonces también como todas las instituciones estatales funciona pésimo, pero se ve que está en colapso, que es una señal para ir alejándose del sistema estatal, que ahí no da abasto, ellos mismos lo reconocen, nada más que la solución de ellos es dennos más plata, no suban los impuestos y denle más plata al trabajador para algo que funciona pésimo y que cada vez le da más fondo y funciona peor, ¿no? Cuando en realidad lo que habría que hacer es ir privatizando, dar mayor competencia, lograr que bajen de ahí sistemáticamente los precios a nivel de servicios de salud privados con mayor competencia y varios proveedores, y ir disminuyendo sistemáticamente el sistema estatal. Hay que ir privatizándolo, ¿no? Pero se pide cada vez más plata para una máquina que solo quema dinero y funciona cada vez peor, ¿no? Y esto no es solo algo que se está acusando, el gobierno tuvo que salir a reconocer esto y el mismo Boric reconoció que la situación económica es mala, que está a nivel trágico y que ha costado levantar la economía. Ahora, para él, el problema es un tema de plata, un tema de presupuesto, y por lo tanto pide constantemente que le aprueben o la reforma tributaria, que es subir más los impuestos, o que le aprueben su presupuesto que tiene gastos millonarios, cuando en realidad claramente el problema va por otro lado. Lo que habría que hacer es recortar gastos, privatizar, bajar impuestos y poner mayor temas de seguridad. Pero no se está pidiendo eso, simplemente es denme más dinero para seguir las cosas como están. Recalcar ese sentido de unidad que genera la Teletón, que ojalá fuera contagioso a más esferas de la política, por ejemplo, senador, al presupuesto, que se está discutiendo ahora y que nos están rechazando en este momento varias partidas. Así que ojalá, pero el senador está acá, si el senador estuviera allá estaría votando a favor, no les quepa duda. Así que los que están allá en Valparaíso en este momento. No, el senador Gustavo es muy colaborativo, y la Loreto también, con los 2 senadores de acá trabajamos en conjunto permanentemente, así que muchas gracias por esa pega. Reforma tributaria. Bueno, logramos sacar la ley de cumplimiento tributario que va a permitir una mayor recaudación, y una de las cosas importantes es que esté la ministra acá, porque ha costado levantar la economía, ha costado levantar sectores como por ejemplo el de la construcción. Y una de las cosas importantes que cuando la economía le cuesta levantarse es que el sector público esté ahí empujando, traccionando la economía. Y por eso nuestra ministra del MOP ha cumplido un rol tremendamente importante ahí, Jessica López, para empujar desde el sector público una mayor inversión presupuestaria, una mayor ejecución presupuestaria. Y eso se ejemplifica en obras como esta, se ejemplifica en trabajo, en más empleo,
en mejor calidad de vida. Así que hay muchos desafíos, hay muchas dificultades, pero sepan que estamos abordando cada una de ellas. Al menos está reconociendo su fracaso. Es un avance, en vez de decir que todo está bien, como le encanta decir a Camila Vallejo, que dice no, esto es mentira, los agoreros de siempre, y al final parece que esos agoreros tenían razón, sí, es un desastre lo que están haciendo. Al menos Boric lo empieza a reconocer. Ahora, la conclusión es, dennos más plata. Ese no es el camino, ¿no? Pero al menos lo empieza a reconocer el fracaso. Ahora esperemos que se hagan las reformas, como ya mencionamos, que son necesarias para levantar el país, pero dudo mucho que bajo este gobierno se den y vamos a esperar que ojalá bajo el siguiente gobierno, que será de otro sector político, es evidente, se hagan esas reformas. Aunque si llega a salir alguien como Matei, dudo mucho que haga alguno de esos temas y probablemente mantenga el status quo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas malas situaciones económicas que se han revelado tanto en inflación como en crecimiento? Y también el reconocimiento de Boric de que esto es un fracaso, tanto a nivel económico como lo que estamos viendo del colapso de la salud. ¿Cuáles son las soluciones que hay que hacer? Son las que hemos mencionado en este programa a nivel de mayor competitividad, mayor seguridad, descentralizar, privatizar, bajar impuestos y reducir el poder político y el dinero que nos sacan. O hay que hacer lo que propone Boric, que es dennos más plata, más impuestos, más dinero al bolsillo del político. Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores GOW, el canal de Trincanboy y Juan Andrés, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar también a este canal, pueden hacer esto mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios para apoyar este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.